La paradoja de la vida. ¿Se puede triunfar en la vida y perder en el hogar? Eso fue lo que le ocurrió a David, un gran estratega militar, un economista, un guerrero y un hombre conforme al corazón de Dios. La historia de David es fascinante, sin embargo, termina de una forma muy lamentable. La escritura revela que cuando es una persona mayor, se queda solo, cuidado solo por sus criados. Paradoja significa una contradicción aparente, cosas que al parecer no pueden existir al mismo tiempo, en el mismo lugar o en la misma persona. Hay muchas familias que aparentan una vida diferente a la realidad. David fue un gran hombre, pero un pésimo esposo y un terrible padre. Hay un dicho que expresa: candil de la calle, oscuridad de la casa. Y esta es la realidad de David. Pero, ¿cómo es posible? Un hombre de Dios, un guerrero, un hombre inteligente. Pero cuando se trató de confrontar a sus hijos, no pudo hacerlo. No puede arreglar su casa. ¿Por qué? Descuidó lo más importante en la vida. Se olvidó de su familia, de su hogar. Nada más lamentable. No hay error más grave, porque la batalla más feroz, los gigantes más atroces, la lucha más importante y determinante en la vida es la que lidiamos en nuestro hogar. ¿Cuántas personas han triunfado en la vida? Bueno, si se le puede llamar triunfo, pero han perdido lo más importante. Una aventura a David le trajo un costo muy alto. Un descuido en el hogar puede causar desastres incalculables. David es un hombre que tiene una vida muy loable. Sin embargo, hay algo muy oscuro en su historia que le hace terminar de una forma no muy agradable. Hay tres cosas que cada uno de nosotros debe de aprender de esta historia. En primer lugar, tenemos que aprender a establecer nuestras prioridades. Necesitamos pedirle a Dios la sabiduría para vivir. Como lo dice el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo y a Tito, les enseña que un requisito fundamental para un líder religioso es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Así que la importancia de la familia es clave y prioritaria en la vida. Después de todo, si nuestro hogar no está bien, solo es cuestión de tiempo para que toda nuestra vida se derrumbe. El pastor de Israel, un líder inspirador de toda una nación, no determinó sus prioridades. Es que no tenemos que sacrificar nuestra familia, no tenemos que heredar a nuestros hijos lo que nuestros padres lastimeramente nos transmitieron mal. Si eres un líder espiritual, tu primera iglesia es tu hogar. Tu prioridad son tu esposa y tus hijos. Si descuidas tu hogar, en algún momento todo se derrumbará. Cualquier éxito se vendrá abajo. ¿Te has hecho la pregunta: ¿qué está en juego cuando sacrificas tu hogar, a tu esposa, a tus hijos? La respuesta es simple: todo. Todo está en juego. Porque cuando el hogar se derrumba todo. En segundo lugar, el pecado tiene consecuencias desastrosas. Es cierto que Dios puede perdonarnos, y de hecho lo hace si nos arrepentimos de corazón, si confesamos nuestros pecados y los abandonamos. Sin embargo, muchas veces las consecuencias son inevitables, porque no todas las personas tienen la capacidad de perdonar. Y en muchos casos los hijos son los más afectados. Eso fue el caso de David. Uno de sus hijos viola a una media hermana. El hermano de este le mata y David no tiene el carácter para disciplinar o poner orden en la vida de sus hijos.
Luego su hijo Absalón, como consecuencia de todo esto, se le revela y comete un acto abominable con las concubinas de su padre, a la vista de todo el pueblo. Una pequeña aventura puede acarrear una gran tragedia. No podemos jugar con las cosas tan delicadas como lo es la familia. No debemos descuidar nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestra esposa. El trabajo se puede arreglar, los amigos pueden esperar, pero la familia es algo serio. No debemos arriesgar nuestra autoridad moral a ningún costo. Nada vale la pena como para perder nuestra influencia espiritual. Y por último, hay que cortar con el pasado completamente. Nunca es tarde para arreglar nuestra vida. La diferencia entre David y Saúl es que David se arrepintió. Sin embargo, el pecado es como un cáncer y este se extendió más allá de la vida de David hasta la vida de su familia. Es por eso que es necesario arreglar cuentas con Dios, pero también arreglar cuentas con los demás, con nuestra familia, con nuestros hijos. Es necesario pedir perdón, hablar con nuestros seres queridos y hacerles conscientes de nuestro amor por ellos. Y sobre todo, no debemos permitir que nuestro pasado afecte la relación con nuestros hijos. David fue víctima de un padre ausente que no le tomó en cuenta en su vida. Pero David repitió el mismo error de su padre. Se desentendió de sus propios hijos. El costo que pagó fue muy elevado. Y es que la medida de un hombre no es cuán buen negociante pueda ser, qué tan buen administrador, qué bien habla en público, sino cómo gobierna su hogar. No le preguntes a un hombre cómo está tu negocio, pregúntale cómo está tu casa. David terminó sus días solo porque descuidó sus prioridades, porque el pecado afectó a su familia y a su reino, y porque repitió los errores de su padre y se ausentó de la vida de sus hijos. Dios no quiere que nosotros terminemos igual que David. Es por eso que debemos tomar en cuenta estas tres cosas importantes. Tenemos que establecer nuestras prioridades. Nuestro hogar, nuestra familia, es la razón por la cual nosotros luchamos en la vida y nos esforzamos y trabajamos. No al revés. No podemos sacrificar nuestra familia por nuestro trabajo o por las cosas que hacemos o emprendemos, sino todo lo contrario. El pecado tiene consecuencias desastrosas porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Así que debemos tomar con seriedad nuestra vida y vivir una vida acorde a la voluntad y a la palabra de Dios. Y por último, debemos sepultar nuestro pasado y no permitir que afecte nuestro presente, para que por consecuencia tampoco afecte el futuro de nuestros hijos o de nuestro hogar. Necesitamos pedirle a Dios la sabiduría para poner nuestra vida en equilibrio y poder así no solamente triunfar en la vida, sino triunfar junto con nuestra familia y al final de nuestros días terminar de la manera correcta, al lado de nuestros seres queridos. Dios nos dé su gracia, Dios nos llene de su sabiduría para que podamos hacer lo correcto. Amén.